Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga a todos. Quisiera que, por favor, puesto de pie, me acompañen a una palabra de oración. Padre, gracias te damos una vez más por permitirnos llegar a tu santo templo. Gracias, Padre, porque estamos aquí reunidos en tu nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre que alabamos, nombre que glorificamos, Padre. Y lo hacemos y lo haremos eternamente. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos aquí libremente sin ningún tipo de interrupción ni de obstáculo por parte de hombre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ella, porque nos enseña, porque nos instruye. Permite, Señor, que esta noche, a través de ella, nosotros podamos vernos como en un espejo, que podamos ver nuestro andar, nuestra forma de vivir, que seamos edificados, que seamos confrontados si en algo te hemos fallado. Como en cada ocasión, Padre, cuando me toca presentar tu mensaje, el mensaje de tu palabra, sabe que necesito de ti. De tu Santo Espíritu, Señor, que sea el que ponga palabra en mi boca y que lleve tu mensaje a cada corazón aquí presente. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En la ocasión pasada que tuve la oportunidad de estar aquí presentando el mensaje de la palabra de Dios, veíamos el capítulo 16 del libro de Ezequiel. Es un capítulo que contiene 63 versículos y que trata sobre la biografía de una ciudad llamada Jerusalén. Y ese capítulo nos muestra esa biografía desde su origen hasta mucho tiempo después. Por lo extenso del capítulo, en aquella ocasión pudimos ver los primeros 14 versículos. Esta noche vamos a ver los versículos del 15 al 33 y en una próxima ocasión, si Dios lo permite, continuaremos con el mensaje. Para entrar en el contexto, antes de empezar, permítanme hacer una breve introducción. Ezequiel está ejerciendo su ministerio profético dentro de los exiliados de Judá que estaban en Babilonia. Ya Samaria había sido deportada 120 años antes por la misma causa, por su desobediencia, por su rebelión y por su manifestada idolatría hacia otros dioses. Sin embargo, Jerusalén, a pesar de todas las advertencias que se le habían dado, ellos continuaban con sus oídos sordos. Ellos no escuchaban la voz de los profetas que Dios le había enviado. Y lo había enviado para amonestarlo, para que corrigieran en el mal camino que ellos andaban. Les advertía además que el juicio de Dios a ellos era inminente si no corregían sus caminos. Sin embargo, ellos persistían. Ellos permanecían coqueteando con naciones paganas, pero además estaban imitando su sistema de adoración idolátrica. Les rendían culto a sus dioses, les rendían culto a esculturas, a árboles, y lo más penoso era la forma característica de vivir una vida de prostitución idolátrica. Ezequiel, por tanto, tenía la misión de explicar, tenía la misión de justificar el hecho de que Dios hubiese permitido el cautiverio de esa nación, precisamente por las terribles abominaciones que habían cometido contra Dios. Abominaciones tan horrendas que otras naciones habían sido destruidas, otras naciones habían sido borradas, nada más y nada menos que por cometer las mismas abominaciones que estaba cometiendo Jerusalén. Sin embargo, por la misericordia de Dios para con este pueblo, por la misericordia de Dios para Israel, este cautiverio solamente era un castigo de carácter correctivo. Pero mediante este castigo, ellos tendrían que aprender y reconocer que Jehová era el verdadero Dios.
En la primera parte del capítulo veíamos de dónde provenía esta ciudad. Veíamos también cuál era la condición de esta ciudad, en qué condición se encontraba, tanto así que Dios la compara con una niña abandonada. Una niña que estaba próximo a la muerte. Estaba próximo a una muerte inevitable, pero la rescata. Él la adopta, Él la sostiene, Él la convierte en una joven sumamente hermosa. Él la viste con vestidos imperiales. Él la llena de lujo. Él la entrega oro, plata, piedras preciosas, como ninguna otra había tenido. Esa era la condición de Jerusalén en este momento. Una ciudad llena de gloria. Nadie como ella. Su fama se extendió por todas las naciones. Esta noche quisiera que me acompañaran a la lectura de los versículos del 15 al 33. El libro de Ezequiel, capítulo 16. Y vamos a ver los versículos del 15 al 33. Dice así: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuanto pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ello. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor fragante, para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que había dado a luz para mí, y los sacrificaste a ella para que fuesen consumidos. Eran pocas cosas tus fornicaciones para que degollase también a mis hijos y los ofreciera a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estaba desnuda y descubierta, cuando estaba envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuanto pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecían, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor. Habiendo hecho todas estas cosas, obra de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino que como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras le dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presente para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. El Señor bendiga su santa palabra. Jerusalén era una niña mimada y rescatada por el mismo Dios. Pero vemos aquí que tuvo al menos la gloria que Dios le había dado. Fueron muchas las abominaciones que estaba cometiendo Jerusalén. Esta gente llegó a tener imágenes de Baal, imágenes de Acera, en el mismo templo de Jehová.
y en ese mismo lugar cometían cualquier clase de prostitución idolátrica. Ellos tenían sacerdotes idolátricos. Estos sacerdotes quemaban incienso a sus dioses, le quemaban incienso al sol, a la luna, a las estrellas, y lo que estamos viendo en este pasaje es algo sumamente terrible. De la altura de las maravillosas bendiciones que Dios le había dado, Jerusalén se había sumergido en las profundidades de la vergüenza y la degradación. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, le dice Jehová a Ezequiel, como vemos en el versículo 1. ¿Saben algo? El pecado tiene consecuencias funestas. El pecado puede borrar una vida de santidad, una vida de comunión con Dios, una vida de gloria. Puede borrar las maravillosas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Es posible que Jerusalén hubiese pensado que ella se había ganado todo lo que Jehová había hecho por ella. Ella se sintió tan importante, se sintió tan orgullosa, que ese orgullo la llevó a alejarse de Dios. Versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuanto pasaron. Suya eras. Esta mujer era tan desvergonzada que dejaba de ser para su esposo, que prefería pertenecer a cualquiera que pasara por delante de ella. Y no podemos dejarnos de sorprendernos a ver tanta ingratitud, al ver qué mala memoria. Y la imagen de prostitución que nos presenta este pasaje es una clara alusión a la idolatría, a la infidelidad, a la desobediencia al pacto que Dios había establecido con su pueblo. Versículo 8. Me comprometí, hice pacto contigo, dice Jehová, y fuiste mía. Permítame hacer un breve recuento de lo que hemos visto. Cuando esta niña estaba abandonada, cuando estaba sucia, cuando estaba en una condición que nadie la lavaba, que nadie la limpiaba, que nadie le cortaba el cordón umbilical, es decir, que nadie la liberaba del yugo de Egipto en que estaba sometida. Y bajo esa opresión, ella se estaba ahogando en su propia sangre y a nadie le importaba. Sin embargo, cuando estaba próximo a la muerte, en una muerte segura e irremediable, Jehová pasó al lado de ella, se detuvo, la miró y le dijo: vive. Le dio vida, le dio sustento, la recogió, la sacó de la esclavitud, la hizo una joven hermosa, porque ella por sí misma no era hermosa, sino que Jehová le dio su hermosura. El versículo 3. Y fuiste hermoseada en extremo, y prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre de entre las naciones a causa de la hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Sin embargo, tal fue la ingratitud de esta mujer, que las vestimentas que Dios le había dado, la usaron para vestir otras naciones, de otras naciones que fueron enemigas suyas en otro tiempo. Pero además, ellas se hicieron lugares altos para adorar esas imágenes, lugares altos que Dios ya le había prohibido y que fueron usados como casa de pecado. Y como nos dice el versículo 16, tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Pero aquellos tesoros de oro y de plata que Dios le había dado, ellos lo fundieron, ellos se hicieron imágenes y cometieron con ella todo tipo de abominaciones. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y plata, versículo 17, que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ella. Y como si esto fuera poco, ellos tomaron las ofrendas, ellos tomaron el incienso, eso que pertenecía al mismo Dios, y se lo dieron a los dioses paganos, cual si fuera olor fragante, lo cual para estos dioses eso no significaba absolutamente nada.
Lo que pertenecía a Dios se lo estaban dando a otros dioses. Se lo estaban dando a imágenes. Imágenes que tienen ojos y no ven. Que tienen oídos y no oyen. Que tienen boca y no comen. Y eso estaba en franca infidelidad contra Dios. Versículos 18 y 19. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y así fue, dice Jehová el Señor. Vemos aquí también que además las provisiones, las bendiciones que Dios le había dado a través del fruto de la tierra, la flor de la harina, el aceite y la miel, la estaban malgastando, poniéndola delante de estos dioses. Estamos frente a una espantosa escena de ingratitud, de un pueblo que se había olvidado de las bendiciones que Dios le había dado y estaban cometiendo contra él las más grandes abominaciones. ¿Qué uso le damos a las bendiciones que vienen de parte de Dios? Es lamentable cuando personas no valoran que han sido rescatadas. Es lamentable las personas que no valoran las bendiciones que vienen de parte de Dios. Es lamentable que algunas personas creen que han podido salir adelante gracias a sus habilidades, a sus dones, a su destreza, a sus propios esfuerzos. Porque estas personas llegan a pensar que han alcanzado el éxito por sí mismas. Estas personas se envanecen, en ninguna parte tienen presente al verdadero artífice de su progreso, que es el Dios de Israel. Y esto es una tentación, hermanos, que nosotros debemos de estar pendientes, debemos estar atentos, debemos de rechazar. Y este será el caso de Jerusalén. Ellos se habían llegado a creer que todo lo que ellos habían conseguido era por su sabio manejo, por su inteligente desenvolvimiento. Se habían olvidado que todas las bendiciones que habían recibido venían de la mano y del amor de Dios. En Deuteronomio 6, en los versículos del 10 al 12, Dios le había advertido que se cuidaran de su mal proceder cuando le dijo: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes, buenas, que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisterna cavada que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Y luego que coma y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios le estaba anticipando a este pueblo que cuando ellos tomaran posesión de la tierra que Él le iba a dar, no deben olvidarse de quién le había dado todo lo que ellos tenían. Pero esta gente, en lugar de poner toda su confianza en Dios de manera permanente, quien le había dado la vida, le había dado sustento, le había dado vestido, le había dado alimento, lo que estaban haciendo era poniendo su confianza en sí mismo. Cuando los hombres desafían los juicios de Dios y piensan en sí mismos, eso es una necedad. Es una señal de orgullo que Dios no mira con buenos ojos. Las personas que hacen esto, Dios se aleja de ellos. Las Escrituras nos enseñan del peligro de confiar en uno mismo. Dice Proverbios 28:26, que el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que camina en sabiduría será librado. ¿Y cuál sabiduría? Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos son quienes la desprecian. ¿Y por qué la desprecian? La desprecian porque están llenos de ignorancia, están llenos de insensatez, están llenos de orgullo. Muchas veces, cuando vemos una persona orgullosa, ciertamente esa persona no resulta de nuestro agrado. Casi todo lo que hace
o todo lo que dice, o nos molesta, o nos inquieta, o de alguna manera nos provoca. Pero ¿saben algo? Nosotros no debemos sentir temor por el orgullo de otras personas. Porque al fin y al cabo nosotros no podemos hacer gran cosa contra ello. A lo que nosotros debemos de temer, a lo que nosotros debemos tenerle terror, es al orgullo que puede haber dentro de nosotros mismos. Porque ese orgullo es que nos hace caer, ese orgullo es que nos hace fracasar, ese orgullo nos hace alejar de nosotros las personas que amamos, ese orgullo nos hace sufrir. Pero lo peor de todo es que ese orgullo nos separa de Dios y nos aleja de las bendiciones que Él tiene para todos nosotros. Jerusalén en su propio orgullo se apartó de Dios, se apartó de su camino y de tal manera dejó de lado las bendiciones que Dios tenía para ella. Pero además de eso, también le provocó a ira. Y al ver la biografía de esta ciudad, no puedo dejar de identificarme con ella. Porque Él me rescató de una muerte inminente, de una muerte segura. Él me ha dado sustento, me ha dado vestido, me ha alimentado a mí y a los míos. Y solo le pido a Dios que me ayude a llevar una vida de santidad y fidelidad y que no mire a otros dioses. Que no haga ni siquiera una cosa, ni siquiera una, por mínima que sea, por pequeña que sea, que no sea para la gloria y la honra de su nombre. Ojalá que recordemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos, ha sido de la mano y del amor que Dios tiene para nosotros. Y que todo lo que somos siempre esté al servicio de su santa voluntad. Pero si al ver la ingratitud de esta mujer llamada Jerusalén, si al ver esto nos llenamos de indignación, hay algo que nos llama poderosamente la atención y que debe de ponernos los pelos de punta. En el mensaje anterior, veíamos que Jehová estaba indignado con Jerusalén y les recordaba cuál era su origen. Les decía de la tierra de los heteos, de los amorreos y sabemos que también de los cananeos. Y con esto le estaba recriminando que además de haber adoptado y adorado sus dioses como Baal y como Acera, estaban practicando sus ritos abominables. Ellos estaban venerando criaturas muertas. Ellos estaban sacrificando niños para sus dioses. Y definitivamente, cuando le dicen al creyente de adorar otros dioses, no lo relacionamos ciertamente con Baal y con Acera, porque nosotros ni siquiera conocemos muy bien esas imágenes. Ni siquiera nos las imaginamos. Sino que cuando se habla de adorar a otros dioses, sabemos que se refiere a poner por encima de nuestro Dios al dinero, a la fama, a la vanidad o cualquier otra cosa de este mundo, a la cual le prestemos mayor atención que a nuestro Dios. Y esto es una infidelidad que Dios rechaza rotundamente. Pero por otro lado vemos también que esta gente sacrificaban niños para sus dioses. El rito de los sacrificios humanos era una práctica muy común entre estos pueblos, especialmente con el pueblo cananeo. Y aunque esta práctica es una práctica horrenda, deplorable, también fue practicada por los mismos hebreos y por eso nos dice el profeta Ezequiel en el versículo 20, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que había dado a luz para mí y los sacrificaste a ella para que fuesen consumidos. Eran pocas cosas tus fornicaciones para que degollase también a mis hijos y los ofreciera a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Es triste, pero debemos reconocer que también estos hebreos llegaron a cometer estas atrocidades. Por tanto, cuando nos hablan de que esta gente sacrificaban sus hijos, cometían esta práctica horrenda, abominable, impensable para estos tiempos. Y estamos de acuerdo que cualquiera que la practique debe ser echado en el lago de fuego sin ningún tipo de reparo.
Porque llevar un niño indefenso a la muerte, ofrecer su cuerpo en sacrificio, es obvio el llamado de Ezequiel cuando dice que esta gente fuese destruida sin ningún tipo de contemplación. Y olvidar que los hijos constituyen una verdadera bendición de parte de Dios y que no son nuestra propiedad. Olvidar eso, no estamos siendo buenos padres. Y creo que en eso todos estamos de acuerdo. En el mensaje anterior veíamos que una de las tantas bendiciones que Dios le daba a una pareja era precisamente tener descendencia. Esa era su mayor emoción, esa era su mayor satisfacción que podían tener. Cuando llegan los hijos, los cuidamos, los protegemos. Estamos dispuestos a hacer por ello el mayor de los sacrificios. Cuando ellos se enferman, no dormimos. Le pedimos a la iglesia, le pedimos a la congregación hermana que constantemente estén rogando por su salud. Pero imaginémonos aquí, ahora, esta escena. Un niño israelita de 2 o 3 años, cuyos padres eran adoradores del dios cananeo, donde sacrificaban a estos niños. En un lugar donde había enormes llamas de fuego, y lanzaban a ese niño lloroso en los brazos de esa figura grotesca, y observaban cómo ese niño ardía en ese brutal sacrificio. ¿No le parece una escena aterradora? ¿No les parece una escena espantosa? Pero permítanme preguntarle algo. Cuando los padres desean, anhelan tener hijos, y Dios se lo da, pero luego estos padres ignoran su responsabilidad de instruirlos en los caminos del Señor, de enseñarle la palabra de Dios. ¿Acaso no están entregando sus hijos a estos dioses cananeos? ¿Acaso no lo están sacrificando en el lago que arde con azufre y fuego? ¿Acaso no están cometiendo las mismas prácticas abominables que cometían esta gente? Los hijos constituyen una gracia del Dios, del don de Dios, y deben ser celosamente enseñados, deben ser celosamente instruidos en los caminos del Señor, a fin de que sean de alegría para su Padre y sean usados para la gloria y honra de Dios. Dios nos ofrece un desafío, pero también nos ofrece una oportunidad para modelar una vida en los caminos del Señor. Y de esa manera, nosotros estaremos levantando una generación dedicada a la santidad. Y semejante responsabilidad no puede ser dejada en la mano del mundo. No podemos tomarlo a la ligera. En los versículos del 22 al 26, seguimos viendo el grado de degradación a que había llegado esta ciudad. Pero esa no era una degradación fortuita, no era una degradación casual o ocasional, sino que estaban cometiendo las mismas abominaciones que estaban cometiendo los otros pueblos y lo estaban haciendo de manera intencional. Ese se constituyó un estilo de vida. Por tanto, la belleza que Dios le había dado al pueblo de Jerusalén ahora se había convertido en abominable, se había convertido en algo desechable precisamente por sus infidelidades. Jerusalén hizo pacto con otros pueblos, hizo alianza con otras naciones extranjeras cuya forma de vida eran inmorales, cuyas adoraciones eran para otros dioses que estaban muy lejos de la forma de vida que Dios demandaba para Jerusalén. Versículo 26. Y fornicaste con los hijos de Egipto. Era tan grande la provocación de Jerusalén para con Dios, que después de haberlo liberado de la esclavitud, del yugo que le tenía Egipto, ahora tiene el descaro de hacer alianza precisamente con esos pueblos. Y con esto está menospreciando la liberación, está menospreciando la misericordia que Dios tuvo con ellos. Entonces, si Dios me libertó de la esclavitud del pecado, si Dios me liberó de la manera antigua de vivir, ¿cómo es posible volver a ella? Porque si lo hacemos, estamos menospreciando su liberación. Estamos
menospreciando el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Encontramos en las Escrituras que tal fue el enojo de Jehová para con Israel, que tomó ciudades de Judá y se lo entregó a los filisteos, aquellos enemigos tradicionales del pueblo de Israel. Y recordemos que esto sucedió cuando Sennacherib le arrebató las ciudades de la tierra de Judá en los tiempos del rey Ezequiel. Versículo 27. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de los hijos de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Y es curiosa aquí la expresión, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Porque lo que está diciendo es que los filisteos, que aquellas naciones paganas con quienes ellos habían hecho alianza, se estaban avergonzando de la conducta de Israel. ¿Y por qué se avergonzaban de ellos? Porque esos vecinos que eran idólatras eran más fieles a sus dioses. Aquellos dioses que no habían hecho nada por ellos eran más fieles que Jerusalén por Jehová, que Jehová le había dado la vida, que le había dado todo lo que tenía, todo lo que eran, todo lo que habían alcanzado, se lo debían a Jehová. Pero esa alianza no solamente fue con Egipto, sino también que la hicieron con los asirios. Dice versículo 28, fornicaste también con los asirios. Es decir, que esta gente realizó acuerdo con Egipto buscando apoyo ante el peligro inminente que les representaban los asirios. Pero esta gente hizo apoyo con los asirios buscando apoyo ante el peligro inminente que les representaba Egipto. Pero además, ellos hicieron acuerdo con los cananeos y con los caldeos. Versículo 29. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos. En su desesperación, el pueblo de Jerusalén buscó alternadamente la ayuda de Asiria y de Egipto y le estaba pagando tributo a estas naciones. Y esto le llevó a perder su independencia. Esto le llevó a perder su autonomía. Y con esto estaba siendo un vasallo forzado a tenerle que pagar tributo. Estas alianzas eran una locura, porque no remediaban la causa real de su problema. Su problema era su enfermedad real. Su problema era su rebelión contra Dios. Estas grandes naciones tenían prácticas idolátricas que eran totalmente contrarias a lo que Dios le había ordenado. Y en lugar de procurar el amor, en lugar de procurar la protección de parte de Dios, estaban procurando el apoyo de otras naciones, y esto lo único que estaba haciendo era asegurándole su propia destrucción. Porque esto que estaban haciendo, lo estaban haciendo en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios quería que Jerusalén tuviera una confianza absoluta en Él. No en ningún otro hombre, no en ningún otro rey, no en ningún otro Dios, sino en el Dios vivo, en el Dios poderoso, en el Dios verdadero que le había dado todo lo que tenían. Estos acuerdos no eran más que una expresión de desconfianza a las promesas que Dios le había dado. Alianzas que además de estar en desacuerdo con lo que Dios le había mandado, también eran sumamente peligrosas. Porque estas alianzas procuraban en cierta manera conciliar doctrinas que eran totalmente diferentes. Estos pueblos estaban tratando de buscar, de entremezclar formas de adoración diferentes, culturas diferentes, enseñanzas diferentes y sobre todo dioses que eran absolutamente diferentes. Y esto sabemos que es un absurdo. Esto es un absurdo. Porque ¿qué compañerismo, como nos dice las Escrituras, tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Corremos un enorme peligro cuando tratamos de adoptar o de fusionar algunas características de este mundo y queremos mezclarlas con las cosas divinas de Dios. Hacer alianza con estos pueblos
era la apertura al camino de contaminar la adoración a Jehová con la idolatría de estos dioses que tenían estas naciones aliadas. Cosas que eran totalmente diferentes. Cosas que el Señor aborrece grandemente. Cosas que el Señor rechaza categóricamente. Nuestro Señor es un Señor celoso. Y como nunca Él va a permitir tal afrenta. Como nunca Él va a permitir tal infidelidad. No nos llamemos a engaño. De ninguna manera puede haber una coherencia entre las cosas corrompidas de este mundo y las cosas divinas de Dios. En los siguientes versículos seguimos viendo la descripción desgarradora de la perversión de Jerusalén. El versículo 30 encontramos una queja de parte del Señor y esto debe ponernos a pensar. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor. Y este señalamiento es algo bastante serio. Dios no se alegra de una persona inconstante. El problema de una persona inconstante es alguien en quien no se puede confiar. El problema de una persona inconstante es algo a quien no se le pueden asignar cosas importantes. El inconstante es una persona segura, una persona que no tiene dominio propio, una persona que se deja llevar de sus emociones, y eso representa un problema, no solamente para sí mismo, sino también para todo aquel que le rodea. Es una persona que fácilmente puede cambiar de opinión, fácilmente puede cambiar su convicción. Es una persona que hoy está dispuesta a estudiar la Biblia, está dispuesta a obedecerla, está dispuesta a poner en práctica todas sus enseñanzas, tomarla de principio a fin. Un día está dispuesta a servir en la obra del Señor, a hacer cualquier esfuerzo con tal de que el mensaje de salvación se expanda por todos los lugares cada vez más y más. Pero al día siguiente, esa persona no se acuerda de esa disposición. Esa persona no cumple ninguno de los compromisos contraídos. Es más, esa persona no le importan esos compromisos y más aún rechaza de plano en todo aquello que se había comprometido. Y en consecuencia esta persona deja de lado también las bendiciones que habría de recibir de parte de Dios. En fin, este tipo de persona es una persona de quien se puede esperar cualquier cosa. Se puede esperar en cualquier momento algo bueno, pero también algo que sea muy malo. Porque en esta persona no hay una verdadera convicción en sus palabras. Y esto lo estaba señalando Ezequiel de Jerusalén. Porque ayer estaba gozando de sus bendiciones. Ayer era una mujer amorosa, fiel y agradecida. Pero hoy se había olvidado de sus compromisos y estaba practicando una vida totalmente reprobable. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obra de una ramera desvergonzada. Y el pasaje está lleno de simbolismo. Dice el versículo 31, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga. Y es extraño, porque toda mujer que se dedica a este oficio lo hace precisamente por el dinero, lo hace por la paga. Sin embargo, ella está rechazando la paga. Pero ¿saben por qué ella rechazaba la paga? Porque a ella no le faltaba nada, porque ella sabía que lo tenía todo. Ella sabía que todo lo que ella tenía, el Señor se lo suplía. Versículo 32. Sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. Era tan infiel que en lugar de recibir a su marido, respetándolo, rindiéndole la adoración que se merece, ella prefiere recibir a aquellos extraños que pasaban por delante y darle o recibir sus favores. Aunque este pasaje nos presenta una enseñanza en el término sexual, nosotros debemos mirarlo en su verdadero sentido, que es el sentido espiritual. Permítame hacerle una pregunta, viéndolo desde el punto de vista de Dios. ¿Alguna vez le hemos dado nuestra confianza, le hemos dado nuestro amor a alguien y posteriormente hemos sido traicionados? Ciertamente que eso debe ser algo sumamente doloroso.
Y eso es lo que estamos viendo aquí, una Jerusalén desleal, una Jerusalén infiel, cuya fidelidad no era constante, había traicionado la confianza y el amor que Dios le había dado. Pero el amor de Dios es tan grande para este pueblo que lo más que Él desea es que abandone sus fornicaciones y que se vuelva a Él. Pero permítame hacerle otra pregunta, ahora viéndolo desde el punto de vista de Jerusalén. ¿Alguna vez hemos sido amados incondicionalmente por alguien que nos ha dado su amor de manera desinteresada, por alguien que nos ha dado su plena confianza? Y luego, en un arrebatamiento de debilidad, hemos traicionado esa confianza y de esa manera hemos dañado esa relación. Y luego nos hemos dado cuenta del error que hemos cometido. Y luego sentimos ese enorme anhelo de volver a gozar de ese amor y esa confianza que una vez tuvimos. Es posible que en algún momento nos hayamos olvidado del compromiso que hemos asumido con Dios. Es posible que en algún momento nos hayamos dejado arrastrar por las promesas y por las adulaciones de este mundo. Pero posteriormente nos hemos dado cuenta de nuestro mal proceder y ahora tenemos un enorme deseo de volver a ser amado, de volver a gozar de esa confianza que solo Él nos puede dar. Dios también nos ama como ama al pueblo de Jerusalén. Ese mismo amor que Él le ha mostrado a Jerusalén, también lo muestra a nosotros. Y aunque en ocasiones nosotros hayamos desobedecido su mandamiento, aunque en nuestras vidas hayamos transgredido sus ordenanzas, el deseo más grande que tiene Dios para con nosotros es que nuevamente nos consagremos a Él, porque Él está dispuesto a perdonarnos el hecho de haberle causado dolor, el hecho de haberle causado desilusión, y nos recuerda que nosotros tenemos un camino expedito para que retornemos a Él. Nos recuerda que tenemos un Redentor que es nuestro Señor Jesucristo, que Él anhela vernos restaurados y en una estrecha relación con el Padre Celestial. Y Él nos promete que si nosotros volvemos a su senda, que si nosotros demostramos fe, demostramos arrepentimiento, demostramos fidelidad y estamos dispuestos a soportar las pruebas que tenemos por delante, entonces todo el amor de Dios va a ser restaurado y volveremos a recibir las grandes bendiciones que Él tiene reservadas para nuestras vidas. Dios también nos ama con el mismo amor que ha mostrado para el pueblo de Jerusalén. Vamos a orar. Señor Padre nuestro, sabemos que en diferentes ocasiones hemos sido tan infiel como Jerusalén. Padre, acrecienta nuestra gratitud, acrecienta nuestra fe, acrecienta nuestra disposición de obedecerte, que podamos enderezar nuestros caminos y llevar una vida santa. Padre, perdónanos por las tantas veces que nos hemos detenido a mirar otros dioses, que hemos sido inconstantes en nuestra adoración a ti. Perdónanos, Señor, y clamamos a ti para que esté presente cada vez más en nuestras vidas y en nuestro diario vivir. Bendice, Padre, este momento que viene a continuación, en el cual conmemoramos la última cena de tu Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.